Hola a todos, no los veía desde el año pasado XD, bueno ver no es el término correcto pero ustedes me entienden XD, bueno basta de pendejeras carita de Pac-Man. Aquí les traigo la parte 2 del Cap 9 de Assassin's Creed de XD, de quien es la voz que se pudo escuchar el Cap anterior. Bueno esa persona no sería ni nada más ni nada menos que... Ezio Auditore da Frienze. Perspectiva de Asia. Asia luego de hacer hervir el agua con magia vio como Issei peló una cebolla con magia a lo que ésta se impresionaría un poco y antes de que ésta pudiera hacer algo más Issei gritaría, maldito seas Ezio. Sal de mi mente. Asia se preocuparía algo por su amigo ya que no sabía lo que ocurría y diría algo preocupada, esto, Issei, ¿estás bien? Pero el pelinegro simplemente pondría una cara de impactado y antes de que éste dijera algo así oiría una voz desconocida diciendo entre risas, Quam stutorum similisirum abogadico, como me gusta joder a este estúpido francés, Asia entendería al ser un demonio pero no sabría qué idioma era y vería un pelicastaño que aparenta alrededor de 20 años del que no supo de dónde salió. Ezio luego de reír vería a un lado viendo que no estaba donde estaba hace un momento y diría, Ubiego sum. ¿Dónde estoy? Luego su mirada se fijaría en cierto pelinegro a lo que diría, Te unum verum, fuiste tú, ¿cierto? Redintegro, arréglalo, eso lo diría con algo de molestia a lo que Issei diría, Moi ni me regarde, a mí ni me veas, et comente stupide franais, y como que estúpido francés. Estupide Italien, italiano estúpido, Ezio diría, yo ya ni me adverto, ya verás, Asia estaría mareada al oír la conversación de Issei y Ezio ya que oír hablar dos idiomas a la vez era mucho para ella. Issei diría, esto es por lo de ahora, luego de decir eso se lanzaría en ataque a Ezio quien se haría a un lado para luego hacer una palanca haciendo que Issei cayera de espalda a un lado de donde estaban las papas haciendo un fuerte ruido al momento que Issei choca contra el metal, Ezio iba a darle un golpe al rostro a Issei, pero este se voltearía haciendo que el puño de Ezio chocara contra el lugar donde estaba Issei haciendo mucho ruido y antes de que este hiciera algo Issei se lanzaría a este con un golpe a lo que este se haría a un lado haciendo que Issei cayera al piso pero este rodaría para luego volver a atacar a Ezio a lo que Ezio le lanzaría a un golpe que Issei lograría hacer a un lado y conectarle un golpe al rostro pero este no saldría ileso puesto a que Ezio también le conectó un golpe pero este sería al estómago. Mientras ocurría eso, con Rías y los demás. Estos estarían conversando sobre el entrenamiento del siguiente día hasta que oyeron una conversación que no lograron entender muy bien pero sabían que eran de los siguientes idiomas, latín de parte de Ezio y francés de parte de Issei, estos pensaron que Issei había puesto una película o algo mientras hacían sus labores pero luego oyeron ruidos de combate así que decidieron ir y a ver qué ocurría. Con Issei y Ezio. Issei le lanzaría una patada lateral a Ezio quien la detendría pero Issei se impulsaría con su pie libre para luego darle una patada al rostro con este mismo a Ezio quien retrocedería unos pasos a lo que ambos sacarían dos dagas cada uno y se las arrojarían haciendo que éstas chocaran entre sí saliendo disparadas a lugares distintos mientras estos corrían hacia el otro para darse un golpe sin notar que una de las dagas le rozó el rostro a cada uno mientras las otras dos dagas, una caería a un lado de la puerta y la otra rompería la ventana, Issei intentaría golpear a Ezio pero este se agacharía y le conectaría un golpe a Issei en la mandíbula pero este mismo le devolvería el golpe a Ezio al rostro Ezio le arrojaría una daga a Issei quien vería una sartén vacía a un lado de este y le daría un golpe haciendo que ésta salga volando y chocando con la daga para luego ir hacia la puerta por donde iban entrando los demás del club y Rías diría, ¿qué ocurre aquí? Solo para ver cómo la sartén con la daga chocaba a un lado de la puerta y ver la pelea de Issei y Ezio. Ezio vería la botella que Issei habría hecho aparecer momentos atrás y la arrojaría al aire a lo que Issei intentaría agarrarla a lo que Ezio le daría una patada a este mandándolo algo lejos pero Issei se devolvería solo para evitar que la botella se rompa para luego colocarla a un lado y seguir con el combate que dejaría boquiabiertos a los ahí presentes, Issei diría, Putain, ce vin cote una fortune, maldito, ese vino cuesta una fortuna, y Ezio diría, vina galli se satiaré, los franceses y sus vinos, me tienen harto, ríase estaría cansando de verlos pelear y diría, ustedes dos deténganse, Issei se detendría al notar la presencia de otras personas a lo que Ezio lo golpearía a la par que dice, o que est facere utig mecum, esto es por traerme aquí, a lo que Issei le devolvería el golpe diciendo, Heidi que genetais pas, he dicho que yo no fui, y Ezio le diría molesto, quis ergo est, entonces, ¿quién fue?
Issei le respondería diciendo, Genen hay alguna idea, mais que chose and maubais, no tengo idea, pero algo huele mal. Ezio diría en forma burlona, de inde, quod comisimus ut Edward que no hay, entonces es culpa de Edward que no hay. Rías diría, ustedes dos ya deténganse, pero antes de que uno de los dos hiciera algo, un sujeto rubio que aparenta entre 20 y 25 años saldría de la nada, literalmente, y golpearía a Ezio. Esa persona sería Edward que no hay, quien diría, What did you say Italian shit? ¿Qué dijiste italiano de mierda? Issei diría, com si celan es sufficient pas hedo y supporter c stupide Italian, maintenant c puta in the Briton apparat, como si ya fuera poco tengo que aguantar a este italiano estúpido, ahora aparece este británico de mierda, pero antes de que pudiera reaccionar recibiría un golpe al rostro de parte de Edward para que luego los tres asesinos comenzaran a pelear entre sí, a lo que al sentir que el espacio se hacía pequeño saldrían por una ventana para pelear más a gusto. En cierto momento Issei diría, si japaráis Connor, le jure, si aparece Connor juro que, pero sería interrumpido por un golpe a ti mismo. Los demás del club saldrían y solo verían como Connor aparece de la nada y se preguntarían, ¿de dónde salen estas personas? Ria se fijaría en las ropas de estos y verían que eran similares a las que Issei usa diciendo que son de asesino. En cierto momento de la pelea, Connor y Edward se aliarían empezando a darles una golpiza tanto a Issei como a Ezio, puesto a que Connor y Edward tenían buena sincronía, a lo que Issei y Ezio harían alianza equilibrando la pelea. Rías iba a detenerlos enviándoles un poder de la destrucción, pero antes de que Rías hiciera algo aparecerían, un joven y una joven con atuendos similares dirían, What do you think they are doing? ¿Qué creen que están haciendo? Esas personas serían Jacob Frie y Evelyn Frie. Jacob diría, Where supposed to help Gray, se supone que debíamos ayudar a Gray, y Evelyn terminaría la frase diciendo, To not fight between us, no pelear entre nosotros. Issei diría, To desgrafaute de Ezio, todo es culpa de Ezio. Este mismo diría al mismo tiempo que Issei decía eso, Quae esta culpa Gray, todo es culpa de Gray, a lo que estos se mirarían con intenciones de pelear hasta que Edward diría, I agree with the French, it's all Ezio's fault. Estoy de acuerdo con el francés, todo es culpa de Ezio. Ezio diría, ego tantum envidia, solo me tienen envidia. En esos momentos los del clan Gremori pensaron que o eran invisibles o los ignoraban a propósito, incluso hacia quien hasta hace poco estaba asustada por ver las dagas volar sin un rumbo fijo y estar muy cerca de la pelea inicial, hasta que a Ria se le ocurrió una gran idea, el cual era llamar la atención de Issei con lo que intentó proteger hace rato, y agarraría el vino a la par que decía algo molesta. Issei, ¿qué está ocurriendo aquí? Issei le iba a decir que luego le explicaba, pero se pondría blanco al ver a Rías sosteniendo su vino tinto de alta calidad. Issei diría, Rías, baja eso con cuidado. Ria diría, si no me dices qué es lo que ocurre soltaré esto. Issei diría, está bien, pero por favor. Rías diría, tienes 5 segundos para explicarme. Issei diría mientras Rías cuenta hasta 5, Rías espera en 5 segundos no podré explicarlo, es un tema muy complicado. Luego vería que Rías tenía intenciones de soltarlo y diría, ni siquiera lo pienses. Rías diría, rétame. Issei diría, no lo harías. Connor diría, I think if you will, yo creo que sí lo hará. Ezio diría, et vinum non nisi propter amorem, solo es vino por el amor de. Connor diría, se frenchan teir wines, estos franceses y sus vinos. Issei diría eso con una gota de sudor al estilo anime, ya que según él, a ellos también le dolería si hubieran gastado sus ahorros de un año para comprar el vino, bueno, una caja de 30 vinos, pero es casi lo mismo. A lo que este diría, ustedes no saben nada, esa cosa me costó $30.000. Rías quedaría impactada y pensaría que sería mucho hacerle esa maldad a su peón, hasta que todos los asesinos dirían, $30.000 spent in illo estercore, de parte de Ezio, and you spent, $30.000 on that shit, de parte de, Connor, Edward, Jacob y Evelyn, lo que significaría lo siguiente, y te gastaste $30.000 en esa mierda. Issei diría, es mi dinero. Algo a lo lejos se podría oír una risa de burla de cual la voz sería conocida para los assassins y sería de Altair ibn La, aunque los assassins supieran de quién era la voz se impactarían y como si de comunicación telepática se les ocurrió hacer lo siguiente, Issei gritaría asombrado, Altair rigole, Altair está riendo, a lo que Ezio le seguiría diciendo, quod est impossibile, eso es imposible. Connor diría, this must be a sign of the apocalypse,
Esto debe ser una señal del apocalipsis, Edward diría, "It knew this would happen someday", sabía que esto pasaría algún día, y por último Jacob diría, "That is the work of the Templars", esto es obra de los templarios, y por último Issei volvería a decir, "Genebeux pas mourir si jeune", no quiero morir tan joven, luego todos esos comenzarían a reír, Evelyn quien resultó ser la más sabia se limitaría a hacer un facepalm ya que sabría lo que le esperaba a todos esos, Altair diría enfadado, estará Amayan Taziruk, Algabyan Albanida, ya verán lo que les espera panda de idiotas, luego de eso todos tomarían camino diferentes para escapar de Altair, Evelyn iría en busca de su hermano ya que también tenía pensado darle una lección. Rias diría algo decepcionada, ¿y qué ocurrió aquí? Koneko diría con su típico tono sin emociones, al parecer, Issei-senpai sigue ocultando cosas, Kiba diría, bueno, creo que deberíamos esperar a que vuelvan, ¿no? Pero antes de que alguien dijera algo más una persona se pondría a un lado de Rias y al ver el vino pondría una ligera sonrisa para luego decir, vin de la familia Dorian, vino de la familia Dorian, Genema tendáis pasa eso no me lo esperaba, Rias prácticamente daría un brinco ya que ni siquiera sintió la presencia de esa persona, a lo que al ver a dicha persona impresionaría ya que esa persona tenía una ligera similitud con Issei. Esa persona sería Arno Dorian, Rias diría, ¿quién eres tú? A lo que Arno haría una ligera reverencia poniendo su mano izquierda en su pecho derecho en señal de cortesía a la vez que dice, excusez mes manieres, mon nom est Arno Víctor Dorian, disculpen mis modales, mi nombre es Arno Víctor Dorian, a que no diría, vaya vaya, pero qué caballeroso, Kiba diría, un placer, Koneko haría una leve reverencia diciendo, hola, y Rias diría, un gusto, mi nombre es Rias Gremory, usted viene con, a lo que este diría, que el que yo se coma, no son estos du me credo, mais de diferente en Droidset de Thames, algo así, todos nosotros somos del mismo credo, pero de lugares y época distinta, ¿a qué no diría, cuál credo? Arno diría, vais bulles gris, bien, expliquonsles, dejaré que Gray, bueno que Issei les explique, Rias diría, una pregunta, ¿te pareces algo a Issei? A lo que Arno al saber que le preguntaría diría, bien, Jesuis un antre de fe que bucon aisef comi oudo Issei, mais celuicine sait pasa cause de nombre uses circunstances, bueno, yo soy un antepasado del que ustedes conocen como Eudo Issei, pero este no lo sabe debido a muchas circunstancias, Rias diría, entonces el verdadero apellido de Issei no es Youdou sino, Dorian. A lo que Arno diría, exacto. Luego diría, bien, pensé que Altair atrapé Issei a los vais ayer le chercher, bueno, ya creo que Altair agarró a Issei así que iré a buscarlo, luego de decir eso se iría de donde se encontraba el pelinegro. Más tarde ese día se podría ver a un gran grupo de personas que luego de presentarse comerían la comida hecha por Asia Issei, ese punto los únicos que quedarían serían Ezio y Arno, aunque al parecer cierto pelinegro le costaba mantener su imaginación bajo control y culpaba a cierto italiano de que ocurriera lo que está ocurriendo, luego de la cena acordarían bañarse para que Issei les explicara sobre la orden de los asesinos a los del club, en los baños no ocurriría nada en especial aparte de que Issei comenzaría a sospechar de que Arno es familiar de él y sobre las burlas de Ezio al mencionar que Issei extraña a cierto par de ángeles caídas, aparte de que no mencionarían que si Issei se quería bañar con las chicas o no ya que al mencionar el baño este no reaccionaría, mientras tanto en otro lugar un sujeto pelirrojo diría, entonces tal como pensé. Y Grayfia quien estaba con dicho sujeto diría, sí, el sujeto diría, es común en Rias, luego Grayfia preguntaría que si Rias tenía una oportunidad de ganar a lo que el pelirrojo diría que dependiendo de la situación que se desarrolle podría tanto ganar como perder, dicho pelirrojo estaba al tanto de que Issei es un assassin pero si este no tenía oportunidad de luchar con Raizer antes de que Ria fuera eliminada no importaría ya que al ser Rias eliminada perderían automáticamente ya que esta es la pieza de rey, Grayfia diría, entiendo. Volviendo con los del club. Al no ser aún hora de dormir Issei pasaría a explicarles sobre los asesinos mostrando un pizarrón donde Arno, Ezio y él responderían las preguntas, Issei diría, ¿cuál es la primera interrogante que tienen? ¿A qué no diría, qué es la orden de los asesinos? Issei diría, esa pregunta tiene una respuesta larga pero bueno, luego comenzaría a contar lo que sabe sobre la orden y lo que no sería contado por Arno y Ezio, Asia diría, ¿y tú perteneces a esa orden?
A lo que Issei diría, al parecer soy el último de los asesinos o eso creo, antes de que se confundan me refiero a que soy el último en la línea de los asesinos, ya que mi padre Silver, también es uno, pero él prefiere una vida más tranquila. Kiba preguntaría que cuando supo todo eso, a lo que Issei diría que lo supo luego de ser asesinado por Reinaré, pero que desde antes ya había tenido un entrenamiento como asesino. Rías diría, si ellos vienen de otras épocas como están aquí. A lo que Issei diría, para lograr eso les doy una porción equivalente de mi poder, pero aún no tengo todo en claro, aunque es momentáneamente mientras ellos estén aquí, pero al desaparecer mi poder volvería y se sumaría al que ya poseo, incluyendo si ha aumentado. Esas y muchas otras preguntas serían contestadas hasta que llegó la hora de dormir, a lo que Arno y Ezio decidieron volver a la mente de Issei. Luego de que Issei respondiera todas las preguntas con ayuda de Arno y de Ezio, los del club quedarían algo impactados. Al finalizar el día, Issei le pediría ayuda a Asia para crear una técnica para distraer a sus futuras oponentes sin tener que pelear y le contaría el concepto, a lo que Asia lo ayudaría. Segundo día. Ese día tendrían un entrenamiento similar, solo que Issei sería entrenado por Arno y Ezio, lo que les daría tiempo a Koneko y Kiba de entrenar ellos mismos. A Keno ayudaría a Asia con su magia, pero Issei diría que en realidad la magia no le llamaba mucho la atención y que ya hizo lo que necesitaba hacer con la magia. De ver que podía hacer, se centraría más en el entrenamiento del cuerpo y mente. Durante dicho entrenamiento con Arno, le contaría que su verdadero apellido es Dorian y no Eudou, pero que como sus padres desconocían eso le pusieron Eudou, y también le contaría otras cosas, para finalizar diciendo que su madre le contaría otras cosas. Al finalizar el día, Rías contaría sobre la guerra de las tres facciones y la razón por la que no habían podido recuperar sus números, y contaría sobre los clanes y sobre los Rating Games. Luego de contar todo eso, Rías diría que se tomaran un descanso, pero antes de eso Rías le pediría a Asia que contara sobre su vida como monja, a lo que estos se sentarían a escuchar lo que Asia iba a decir, a lo que ésta diría mientras tomaban un té hecho por Akeno. Asia diría, los exorcistas poseen dos objetos, primero es este. Luego de decir eso levantaría un frasco con agua a la par que dice, el agua bendita, se recomienda que los demonios se mantengan ampliamente alejados de ella. Rías diría, Asia, tú también deberías seguir ese consejo, recuerda que tú también eres una demonio. Asia diría, es cierto, no sé si servirá de mucho, pero mantendré esto oculto. El otro objeto es la Biblia, la he leído desde que era niña, pero ahora leer un solo versículo hace que me duela horriblemente la cabeza. Rías diría con tranquilidad, es porque eres un demonio. Kiba diría, sí, un demonio, y Koneko diría, demonio, y Akeno diría, un demonio en todos los sentidos. Asia diría, pero, este versículo es hermoso. Luego intentaría leerlo, pero le daría un dolor de cabeza, y así intentaría algunos minutos hasta que a Issei se le vendría algo a la mente y diría, una pregunta, ¿la cruz también es peligrosa? Y Asia diría, ese sí también es peligrosa si llega a entrar en contacto con la piel de un demonio. ¿Por qué lo dices? Issei diría sacándose el collar que tenía dentro de su camisa a la par que decía, ¿por qué me preguntaba si? Asia diría, bueno, si tiene forma similar a una cruz, pero, quizás el hecho de que no le haga daño, tal vez al tener forma de espada no cuente, creo. Issei diría, ok, gracias. Al finalizar el día, Issei entrenaría su técnica, que a veces se cuestiona si la llegaría a usar o no, ya que tiende a pensar que será innecesaria. Tercer día. Ese día Issei no entrenaría, puesto a que Arno le sugirió que conociera mejor a su familiar, a lo que Issei invocaría a la Igle y intentaría conocer sus habilidades, pero al no saber cómo no lograría ningún resultado hasta que se le ocurrió entrar al paisaje mental de la Igle. Issei estaría en un espacio en blanco y antes de que pudiera encontrar a la Igle, vio a una hermosa chica con un cuerpo delgado y bien dotado, con largo cabellos rosa púrpura con alas cerca de su cadera, pupilas de color púrpura rodeadas por un iris dorado, orejas con forma de ala y también tiene un halo sobre su cabeza, tiene el diafragma expuesto y una falda larga. Esa chica estaría leyendo un enorme libro hasta notar la presencia de cierto pelinegro, a lo que pondría una enorme sonrisa y correría hacia el pelinegro y le daría un abrazo colocando el rostro de este entre sus pechos a la par que dice, amo, qué feliz me hace. Issei diría, tú eres la Igle. Luego de que este dijera eso, la chica aumentaría la fuerza de agarre y diría con una voz siniestra, hablando de eso, luego soltaría a Issei para luego hacer un puchero y comenzar a decir con voz de puchero, cámbiame ese nombre, no me gusta, no me gusta, no me gusta, es horrible, solo me pusiste águila en francés, además suena a nombre de chico. Eso lo diría dándole unos ligeros golpes al pelinegro con lágrimas estilo anime. Issei diría, está bien. Al momento de decir eso, la chica se detendría y pondría mucha atención a lo que
Issei vaya a decir hasta que este dijo que si le gustaba Jibril, luego la ahora llamada Jibril pondría un sonrisa a Issei y le diría, ¿podrías mostrarme tu habilidad? A lo que Jibril diría, para tu información, tengo más de una habilidad, mira, luego de decir eso aparecerían dos blancos de tiro y Jibril diría, mira, luego de decir eso algunas de sus plumas saldrían disparadas como bala dando en el blanco, luego Jibril desaparecería diciendo, también puedo volverme invisible y ocultar mi presencia a la perfección, ¿ahora dónde estoy? Eso lo diría para que el pelinegro intentara encontrarla y se diría con dificultad, tienes tus pechos en mi rostro, luego de eso se dejaría ver a una Jibril quien volvería a abrazar a Issei colocando el rostro de este en sus pechos mientras ésta se carga de este ya que Issei es más alto que esta lo que Jibril diría, es que quiero mucho a mi amo, Issei diría, yo también te quiero pero, me asfixias, Jibril diría separándose, lo siento, bueno, sigamos, veamos. También puedo tener una vista compartida contigo y así tú ves lo que yo veo y viceversa, mis capacidades físicas y mágicas son mayores a las de un demonio de clase alta, aunque eso es en mi forma liberada que es como me ves aquí, al decir eso daría una vuelta con los brazos extendidos, luego Jibril diría, también puedo aumentar mi poder unas cuantas veces teniendo un cambio mínimo en mis ojos mira, luego de decir eso sus ojos cambiarían ligeramente. También puedo aprender cualquier clase de magia, incluso ahora estoy aprendiendo cómo hipnotizar a los demás para que hagan lo que yo quiera, pero aún no puedo, eso lo diría con una sonrisa algo torpe, Issei estaría impresionado y solo podría decir, vaya, Jibril pondría una sonrisa hasta recordarse lo que estaba haciendo y volvería a la lectura de su libro para poder aprender nuevas técnicas, Issei vería eso con una ligera sonrisa para luego salir del paisaje mental de Jibril para notar que ya era hora de cenar y lo demás que pasaría en ese día no importaría mucho ya que no ocurriría nada en especial. Nota del autor. Antes de que pregunten, Jibril no está enamorada de Issei, solo es muy infantil, y por más que lo pidan no haré que se enamore de él. Cuarto día. Ese día los entrenamientos serían similares a los anteriores y en el momento del descanso Issei se decidió para crear dos espadas con los trozos de acero que le había dejado Silver junto con la armadura de maestro asesino ya que si bien tenía la espada del Edén sabía que esa espada estaba dormida y necesitaba ser despertada pero como el pelinegro no sabía cómo decidió crear una espada para usarla por los momentos. Issei invocaría los elementos necesarios para la forja y con la tutela de Altair quien sugirió un componente en el agua para que la espada sea más fuerte, para luego revelar que era agua bendita y que ese método lo descubrió al espiar a unos templarios que usaron dicho método para crear las espadas y que no supo para qué era hasta que supo que dichos templarios participarían en la guerra de las facciones y que por eso forjaban así sus espadas. Nota del autor. Diré que la guerra de las facciones se desató en una época luego de Assassin's Creed 1 y Altars Chronicles. Issei decidiría comenzar a forjar sin saber que al comenzar a forjar llamaría la atención de Rias quien notó los elementos para forjar que invocó Issei sin saber que Issei usa agua bendita, Rias vería todo el proceso de crear la espada y se sorprendería al igual que los demás quienes llegarían en este orden luego de Rias, Akeno, Asia, Koneko y Kiba. Nota. En la descripción les dejo un vídeo para que puedan ver el proceso para hacer la espada de Altair, les sugiero verlo puesto a que lo siguiente que diré será en pos del vídeo y si no lo vieron no entenderán ya que el tiempo que diré en que aparecieron los del club serán en pos del vídeo. Rias llegaría al minuto 1:32 del vídeo, a lo que se preguntaría qué estaba haciendo Issei y por el interés decidió no detenerlo, Akeno en el 7:56, ese punto Rias ya tendría una idea de lo que Issei estaba haciendo pero quería ver cómo salía al igual que Akeno al llegar le preguntaría a Rias qué era lo que pasaba y esta le dijo que bajara la voz y señalaría a Issei quien estaba en proceso de la creación de la espada. Asia llegaría en 9:20 ya que buscaría a Rias y a Akeno puesto a que ya había terminado su entrenamiento y ya estaba descansando a lo que vería al pelinegro trabajando con la espada a lo que se pondría a un lado de Rias y Akeno para ver qué hacía Issei. Koneko llegaría en 11:46 ya que buscaba a los demás ya que era casi hora del baño pero al ver a Issei trabajando con la espada se quedaría para ver qué estaba haciendo Issei, impresionándose de lo que hacía. Por último para desgracia de Kiba llegaría en 14:30 a lo que al llegar llamaría a las chicas a lo que éstas le hicieron una señal para que hiciera silencio y al ver solo podría ver el momento en que Issei iba terminando. Durante la forja Issei se llenaría de agua sin darse cuenta pero no sufriría daño.
Issei al terminar diría, fiu, me tomo más de lo esperado pero aquí está, una réplica exacta de la espada de Altair Ibn Laa. Los del club comenzarían a aplaudir y Rías diría, Issei no sabía que sabías forjar, Akeno diría, vaya, te quedó muy bien, Asia diría, te felicito, Kiba diría, es muy impresionante, y Koneko diría, sigues ocultando cosas, pero te quedó bien, Issei al verlos diría, oh, chicos, no me di cuenta que estaban ahí, perdón, creo que me concentré demasiado. Luego de decir eso todos se irían a bañar, para que sepan cuando Issei comenzó a forjar Altair se iría. Rías diría, ¿desde cuándo sabes forjar? A lo que Issei diría, desde joven me enseñaron, no sé por qué, pero no me importa mucho. Luego de eso todos se irían a bañar y luego Issei entrenaría junto a Asia. Quinto día. El siguiente día Issei haría la espada corta de Altair. Nota del autor. No encontré ningún vídeo para esa así que solo vean la imagen. Los otros aproximadamente 4 días pasarían normal sin que ocurra algo interesante aparte del entrenamiento extremo que tiene Issei. Cierta noche Issei se toparía con Rías a lo que Rías diría, Issei, y este diría, oh Rías, ¿ocurre algo? ¿Qué haces despierta tan tarde? A lo que Rías diría, justo a tiempo, hablemos un poco. Luego de que Rías dijera eso se irían a un área más apartada, Issei diría, ¿son planes de guerra? Rías diría, sí, pero hacerlos como en un manual es un poco inútil. Issei diría, eso no es verdad, tú te estás esforzando mucho, incluso a estas horas. Rías diría, pero nuestro oponente es Phoenix, estoy segura de que lo sabes, es un ave feroz e inmortal, además de ser un demonio, lleva consigo la marca de una bestia, representa 2 pilares, y sus poderes espirituales es aclamado por ambos, es inmortal. Issei diría, no sabía que eso fuera posible. Rías diría, sí, creo que es invulnerable, siempre que ha sido atacado se ha regenerado él mismo, su regeneración es rápida lo que le concede una ventaja, pero también es una desventaja para él, ya que muchos clanes han buscado unirse a él, hasta ahora no ha perdido. Cuando comenzó a participar en los Rating Games, sus subordinadas se multiplicaron tan rápido que se volvieron una barrera para él, aunque era de esperarse, es inmortal, es imposible que pierda. Issei diría, no lo creo Rías, puede ser que su cuerpo sea inmortal, o también puede ser que simplemente se regenere a gran velocidad, pero si es herido continuamente su mente acabará cediendo y perderá las ganas de luchar, siempre habrá una manera de ganar. Rías diría, gracias por pensar así, aunque aún no estoy muy segura, mis padres decidieron esto sabiendo que perdería. En el vocabulario del ajedrez, es un engaño. Issei diría, Rías, ¿por qué te niegas a casarte con él? Issei lo diría sabiendo que aún no sabía de forma concreta la razón por la que Rías no se quiere casar con Riser. Rías diría, soy hija de Gremory, luego diría levantándose, no importa dónde esté, no soy Rías, siempre soy el clan Gremory, lo que significa que lo que me pase a mí le pasa a mi clan, es un asunto de orgullo personal, pero si fuese a casarme, me gustaría hacerlo como Rías y no como una hija de Gremory, quiero estar con alguien que me ame a mí y no a mi familia, quizás sea hipócrita de mi parte, pero al menos quiero que se me conceda este pequeño sueño. Issei diría, a mí no me importan esas cosas de los clanes, tampoco lo hará, yo te quiero por ser tú, no por tu clan, ¿sabes? Luego pondría su mano derecha en su corazón señalándose con su pulgar y diría, juro que haré lo posible para que te puedas casar con quien tú decidas. Rías al oír eso se ruborizaría un poco para luego poner una sonrisa para decir con tranquilidad, como sea, debemos dejar de lado hasta que la pelea termine. Issei diría, Rías, ganemos ese juego sí. A lo que Rías diría con una sonrisa, eso haremos. Issei pensaría, ¿quién en su sano juicio es capaz de escoger la pareja de sus descendientes? En cierta parte un pelinegro con armadura estornudaría y diría, ¿qué fue eso? A lo que luego diría, creo que me he estado olvidando de algo. Luego diría con una sonrisa estilo anime, creo que le preguntaré a Evergreen si se me olvidó algo que tenía pendiente. Ustedes dos ya pueden descansar. Eso se lo diría a cierto par de ángeles caídas quienes apenas se podían mover y balbucearían cosas como, contarle a Issei sobre el infierno que están pasando. Al mismo tiempo cierto otra persona estornudaría y esa persona sería Arno Dorian quien diría, espera, ¿por qué estornude? Pero sería interrumpido por Ezio quien diría, no me esperaba que le hayas escogido la pareja a un descendiente tuyo. Eso lo diría en forma de burla. Arno diría, jamás hice eso, ¿o sí? Quizás hubiera estado ebrio, bueno eso fue hace 300 años aproximadamente, además no recuerdo nada. Ezio diría en forma de burla, quizás hayas hecho un trato en el que alguien de tu descendencia se casara con la hija de una familia pero como eso no se ha podido la responsabilidad recaiga en Gray. Luego de eso comenzaría a reírse mientras Arno esperaba que algo así no sucediera.
Al siguiente día Rías diría, usa el bostezear a la par que se escucha un aumento, Issei, está bien, luego de decir eso invocaría la Sacred Gear, Rías diría, Yuto, podrías ser su oponente, a lo que este diría que sí, luego Rías le diría a Issei que hiciera varios aumentos hasta que llegó a 12 y diría que hasta ahora jamás había soportado tantos aumentos pero Issei sabía que aún podía hacer muchos más y comenzaría a hacer aumentos a lo que Rías diría que su cuerpo no lo soportaría pero la realidad era otra ya que Issei ni siquiera sentía la tensión al hacer 28 aumentos más, pero sabía que era más de lo necesario y se detendría. Rías estaría impresionada ya que pensó que solamente aguantaría 12 aumentos pero hizo 40 aumentos, pero no sabía que Issei podía hacer unos cuantos más. Rías daría el visto bueno. Nota. Para los que se pregunten qué tan fuerte es este Issei pues es casi 2 veces más fuerte que Raizer sin usar el bostezear, y eso fue antes de los 10 días de entrenamiento. Muchos dirán que exagero pero si bien sabemos que Issei entrenó desde casi los 5 años y el convertirse en demonio aumenta aún más su poder, sin contar que jamás deja de entrenar, se puede ver que este Issei es muy poderoso. Issei diría, comencemos, bostezear, luego se oiría a la bostezear decir, explosión. Luego de eso Issei sería rodeado por un aura dorada, los ahí presentes estarían asombrados por el poder de Issei y Asia preguntaría sobre lo que rodeaba a Issei a lo que Rías diría que era un campo de energía temporal que manipula el espacio-tiempo alrededor de Issei mientras pelea, luego le diría el visto bueno a Yuto para que atacara a lo que este lo haría pero como si nada fue repelido por el pelinegro quien en realidad no luchaba en serio, luego Rías le diría que lanzara un rayo de energía a Yuto a lo que este crearía una pequeña esfera de energía que al principio pensó que era poco a lo que decidió lanzarse la a Yuto pero se dio cuenta al lanzar de su cantidad de poder y agradeció que Yuto la pudiera esquivar, pero antes de que pudiera alegrarse por eso decidió usar lo que le quedaba de poder para crear un campo de fuerza alrededor de la próxima explosión para intentar contenerla. El rayo de energía chocaría con una montaña de gran tamaño pero al momento que explotó Issei pondría un escudo alrededor lo que ocasionaría que la montaña entera desapareciera y dejara un enorme cráter de varios kilómetros de profundidad, e Issei quedara agotado al usar tanto poder tanto con el ataque como para el escudo que si no fuera por eso sabía que el radio de la explosión sería mucho mayor, aunque eso no evitaría que una fuerte corriente de aire pero sin ser peligrosa arremetiera con los del club que luego de que la corriente de aire pasara se podría ver la ya extinta montaña, hecho que impactó a todos. Akeno diría, vaya vaya, Koneko diría, la montaña, Asia diría, desapareció, claro, ellos no habrían visto el escudo así que no estarían asustados, Issei diría, eso estuvo cerca, luego se dejaría caer hacia atrás ya que había perdido mucha energía, Asia diría preocupada, Issei-san, luego iría con él para ayudarlo a levantarse, Kiba diría, ciertamente, me sorprendió, ese ataque estuvo al nivel de un demonio de clase suprema o más, luego de decir eso la hoja de la espada se desintegraría en su totalidad, Rías diría, Issei, eres un jugador crucial para el juego, tu poder de ataque probablemente definiría, la victoria o la derrota para nosotros, cree en nosotros y más importante cree en ti, Issei diría algo cansado pero eso no evitaría que pusiera una sonrisa, está bien, Rías vería al pelinegro quien parecía tener una buena charla con los demás del club a la par que pensaba, Issei, para luego recordar lo que Issei le dijo el día anterior, para luego poner su mano derecha en medio de su pecho para intentar amortiguar los latidos de su corazón.